Las políticas de salud en México están en decadencia. Con la promesa de tener un sistema de salud como el de Dinamarca, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador dejó a más de 22.7 millones de mexicanos sin atención médica y otros miles de ellos perdieron la vida por precariedad en su atención de salud. El primer gobierno morenista no solo deja promesas incumplidas, sino el desmantelamiento de la infraestructura sanitaria del país que difícilmente podrá revertirse. La escasa inversión pública, un presupuesto inadecuado y opacidad en el manejo del gasto público ahondaron la crisis de la cobertura médica en todo el territorio nacional. México apenas gasta el 2.8% del Producto Interno Bruto en salud, un porcentaje mínimo en comparación con otros países. A ello se sumó un subejercicio de 6.6% según datos oficiales en 2023. Esto significó que 62.139 millones de pesos no fueran utilizados para garantizar atención médica a los mexicanos. Pues por negligencia criminal y por llevarse ese dinero de la salud a las obras magnas del presidente, es decir, al Tren Maya, a la refinería que no refina, al aeropuerto, y yo no sé a dónde más se lo llevaron, porque no hay claridad si quieren dónde se lo gastaron. Entonces, un subejercicio que yo te puedo decir en qué no gastaron, eso sí te puedo decir en qué no gastaron. 30,000 millones de pesos no gastaron en medicamentos, 11,000 millones de pesos no gastaron en vacunas, y el resto en programas, en 22 de los 25 programas de la Secretaría de Salud hubo subejercicios. La escasez de medicamentos fue una de las primeras señales sobre el mal manejo de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador para el sector salud del país. Con una fallida estrategia anticorrupción en el sistema de compras, el gobierno federal dejó sin sus tratamientos médicos a miles de niños con cáncer y pacientes con otras enfermedades catastróficas. De 2018 a 2021, 1,600 menores con padecimientos oncológicos perdieron la vida. Este discurso ya me lo sé, ya me lo aprendí de memoria, con este es el noveno, que nos dicen, ¿saben qué? Hay medicamento para un mes, 2, 3 meses, y ahí se queda. Queriendo traer un remedio a la falta de medicinas, el mandatario anunció la creación de una megafarmacia. El desabasto no se solucionará con almacenar miles de fármacos. La compra y distribución de medicamentos requiere planeación y envíos especializados. Desde su inauguración a finales de diciembre de 2023, la farmacia dirigida por Birmex surte apenas 2.7 recetas diariamente. Miles de familias siguen dependiendo de curarse en los consultorios adyacentes a farmacias, gracias a las improvisadas medidas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El mal manejo de una pandemia de las dimensiones del COVID-19 es otra cara de la ineficacia del gobierno morenista de López Obrador en el poder. Primero, el mandatario no solo minimizó los alcances y efectos de la emergencia sanitaria, sino que dejó a los médicos desprotegidos de insumos necesarios para poder atender a los millones de contagiados. La Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19 en México estimó que un total de 224.244 muertes se pudieron haber evitado ante las decisiones tardías del gobierno federal. Una de las explicaciones se encuentra en la crisis del sistema de salud, que la 4T profundizó con diversas medidas que nunca tuvieron viabilidad. La desaparición del Seguro Popular y los intentos por crear el INSABI y posteriormente el IMSS Bienestar provocaron que se le destinara una parte considerable a este organismo, que no ha terminado y, como parece, ni terminará de consolidarse. Ante la falta de accesibilidad de atención médica, millones de personas que no están afiliadas a alguna institución de salud pública recurren a farmacias o a consultorios privados, generando una afectación a su bolsillo, pues aumentó el 30% del gasto de los hogares mexicanos. Decidimos crear el INSABI, buscando así, ¿no?, resolver, pero los de INSABI y además las inercias, ¿sí?, llevaban a que al final hiciéramos lo mismo, entregarle los fondos a los estados. Los considerados héroes en la pandemia por COVID-19 tuvieron y tienen que salir de los hospitales para protestar en la calle en exigencia de insumos médicos y que respeten sus derechos laborales. Toda vez que al quererlos incorporar al IMSS Bienestar, el gobierno federal no reconoce la basificación, homologación de sueldos ni los años de antigüedad. Estamos el día de hoy supuestamente en un festejo por ser el Día del Médico, pero no hay nada que festejar.
festejar, estamos muy tristes porque realmente los hospitales no cuentan con todo lo necesario para poder atender a los pacientes y tener una población sana al 100%. Nos estamos uniendo IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud, y aunque nos vemos poco porque no hemos, parado todos los hospitales, lo que sigue es hacer algo mucho más masivo o simplemente mandar a una huelga, que sería lo que seguiría y es nuestro derecho. No mejoró la calidad de los servicios ni la inversión en infraestructura, equipamiento y recursos humanos. Aunque el gobierno de la 4T ha alardeado de existir mejoras en los hospitales y clínicas, la realidad es otra. El deterioro en las instalaciones es evidente. Además, existen carencias de equipo médico, materiales de curación y otros insumos. Este gobierno en infraestructura en salud ha gastado apenas el 10% del sexenio de Peña Nieto y menos del 2% del sexenio del presidente Calderón. O sea, no han invertido en salud, no han hecho nuevos hospitales. Lo que hicieron fue hacer un truco. Por ejemplo, aquí en el Bajío, ya está el hospital de alta especialidad, se llama la HRAEP del Bajío. Ese hospital era un hospital federal. Bueno, se lo dieron ahora al IMSS Bienestar. Y entonces ya dice el IMSS Bienestar, ya tengo hospitales de alta especialidad para atender a mi población. A unas semanas de concluir el sexenio de López Obrador, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hizo un recorte al sector de salud por más de 20 millones de pesos. El programa de vacunación se vio afectado con una reducción de más de 9,000 millones de pesos. Actualmente, de las 13 vacunas del esquema básico, ninguna cubre el 90%, desprotegiendo a los más de 19,5 millones de infantes que han nacido en los últimos 10 años, al resurgir casos de enfermedades que estaban siendo controladas, como el sarampión. Enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, obesidad. Estos padecimientos han presentado un incremento más marcado entre los jóvenes, mismos que en su mayoría no están diagnosticados. De acuerdo con el INEGI, las principales causas de muerte de los mexicanos son las enfermedades del corazón, diabetes mellitus y tumores malignos. La prevención y atención primaria es vital para contrarrestar estas enfermedades. Sería para la población asegurada de manera urgente por lo menos 300,000 millones de pesos más que no se han dado. Y no solamente no se han dado, sino se les ha quitado 60,000 como ocurrió el año pasado. Entonces, hablar de cobertura universal, yo estoy de acuerdo, eso es lo que hay que hacer. Con atención primaria de la salud, eso es lo que hay que hacer. Con unidades desde lo local que vayan haciendo referencia en redes integradas de salud a hospitales con mayor resolución hasta los institutos nacionales. Esa es la manera, pero no lo han hecho así. No lo están haciendo así y no pareciera que lo quieren hacer así. El financiamiento del sistema de salud es una condición necesaria para garantizar el avance en la cobertura universal. Mientras vayamos de ocurrencia en ocurrencia presidencial, estaremos remotamente lejos de un sistema de salud al menos digno.